el eje cafetero y el occidente colombiano transmite Antena de los Andes desde Santa Rosa de Cabal, Risaralda. HJRL 1520 kHz en amplitud modulada. En internet www.antenadelosandes.com.co. Antena de los Andes, en sintonía con la comunidad. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Así sangra azul y el pobre rojo, sangre que sangra, que sangra, que sangra. Muy buenos días, esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Hoy sábado 28 de agosto en un programa más con nuestra amable audiencia. Hoy con invitados especiales y esperamos que nuestro programa de hoy, que titula Del dicho al hecho, entonces cause el impacto que queremos que cause en la ciudadanía a nivel local, regional, nacional e internacional. Un saludo especial al Comité Cívico Dos Quebradas, a la Red de Veeduría Red Ver, Eje Cafetero y a nuestra comunidad internacional. Don William Restrepo, director de nuestro programa, muy buenos días. Alba Lucía, muy buenos días y buenos días a los oyentes que todos los sábados nos acompañan en este programa que está dedicado exclusivamente a la verdad, a la defensa de la verdad y en contra de todo lo que tenga que ver con la corrupción en todos los niveles. Aquí la idea general que nos inculcara el mentor y gestor de este programa, Jorge Correa, que ya no está con nosotros ya desde hace ya un poco más de un mes, es seguir la lucha contra la corrupción en todos los niveles. Es enfrentar este demoníaco procedimiento de subsistir únicamente y de tratar de sobrevivir en medio de la miseria más apabullante en el campo social, político, económico. Estamos viendo otra vez la metamorfosis que siempre ocurre cada 4 años en Colombia. Fecha que afortunadamente todavía existe, aunque el objetivo real de esta fecha es nombrar presidente de la República y miembros del Congreso. Siempre salimos con una fecha que históricamente se ha constituido en una fecha más dolorosa que gloriosa para la democracia. Muchas veces damos la sensación de que realmente no tenemos una democracia en Colombia, sino que vivimos en una autocracia, vivimos desde el manejo por parte de mafias políticas. Y estamos viendo el anuncio de muchos políticos que quieren lanzarse a la presidencia de la República. No es una disputa de saberes y de conocimientos y de experiencias buenas para el país. Es una disputa única y exclusivamente de poder y de dinero. E infortunadamente, estas dos sensaciones que tenemos y con las cuales hemos vivido tantos años es lo que buscan estos políticos. Esta semana, una semana políticamente muy interesante. Esta semana se lanzó al ruedo de los que están buscando cómo aprovecharse y cómo beneficiarse de ser y de ocupar la posición de presidente de los colombianos, otro candidato más, neoliberal, y que sigue el mismo camino de César Gaviria, de las filas de César Gaviria. Es el profesor Gaviria, que dejó la rectoría de la Universidad de los Andes para tratar de llegar con un movimiento por firmas a la presidencia de la República. Otro más, que ya estaba en la lista del cartel
de los presidenciables, todos ellos con la misma intención, todos ellos con el mismo objetivo. Y también otro hecho político ocurrido durante la semana fue el llamado ante la Corte Suprema de Justicia de Sergio Fajardo, uno que se está convirtiendo en el eterno candidato, no de las calidades de eternos candidatos que tuvimos en el pasado, como Álvaro Gómez Hurtado. Imposible de comparar estos mequetrefes de ahora con personas como Gómez Hurtado. Pero ahí están. Y la gente se entusiasma cada 4 años con la Copa del Mundo de fútbol y cada año con las carreras de bicicletas y cada 4 años con los Juegos Olímpicos. Y en los últimos tiempos con salir a protestar en las calles para demandar que los corruptos le den la oportunidad de descansar y de respirar a comunidades que viven sometidas por completo por la acción precisamente de la corrupción. Fajardo tendrá que responder ante la Corte Suprema de Justicia por hechos oscuros ocurridos en su mandato cuando era gobernador del departamento de Antioquia, en un enredo impresionante donde manejaron cuentas recibidas en pesos colombianos, transferidas a dólares y después de los dólares otra vez a pesos colombianos. Pagamos en pesos colombianos, recibimos en pesos colombianos y no consideramos en esa época la fluctuación de la moneda americana que rige la moneda colombiana. Fajardo dice que ahora sí lo van a escuchar bien, porque es que en los otros entes jurídicos no lo escuchaban, dice él. Pero eso es parte de este desfile, de este carrusel de corruptos que estamos viendo en este momento en la pasarela política de cada 4 años. Es triste verlo, pero está sucediendo. En este programa queremos hacer eso, mostrar la verdad y mostrar y denunciar a aquellos que se han aprovechado todo el tiempo de las comunidades. Eso es lo que buscamos. Y usted hace parte de esto. Y se lo agradecemos. Y el país se lo agradece. Y las comunidades se lo agradecen. Y los estudiantes se lo agradecen. Y se lo agradecen las comunidades que tratan de sobrevivir, engañados la mayor parte del tiempo, solidarios en otras oportunidades con los mismos corruptos politiqueros y con una falta de conciencia social que no nos han enseñado y que nos dan un ejemplo, mal ejemplo, de parte del cartel de la corrupción que está en su pleno furor en este momento. El título del programa de hoy dice exactamente lo que quiere decir: del dicho al hecho hay mucho trecho. Es decir, la lluvia de promesas y la lluvia de planteamientos, muchos de ellos escritos por otras personas, no por los candidatos o precandidatos, le llena la mente a los colombianos. Es decir, nos pintan un paraíso y nos entregan el infierno. Comenzamos entonces con la bienvenida a todos los que participan en el programa del día de hoy, Alba Lucía. Yo quiero comenzar, Alba Lucía, con recordar un poco aquellos elefantes blancos que existen en Risaralda, que la gente los ve todos los días y se preguntan cuánta plata se robaron aquí
Pues vea usted, vamos a recordar algunos de ellos para que veamos dónde estamos parados, qué ha pasado con estos elefantes blancos y con la plata que se han robado. Alba Lucía, el puente Limones sobre la vía panamericana en el tramo comprendido entre los municipios de La Virginia y Apía, que tuvo una inversión de 5.104 millones de pesos, un avance financiero del 98%. Lo dejaron abandonado. Los contratistas, los cazacontratos, apoyados por algunos funcionarios públicos, como en el caso de las TICs, por ejemplo, aplicaron la metodología de recibir el dinero, no hacer una infraestructura, un esqueleto, dejarlo abandonado. ¿Qué pasó con ese proyecto, Alba Lucía, del puente Limones? Alba Lucía, ¿me escucha? Bueno, ahí me escuchan, ¿no es cierto? Sí, le preguntaba a Alba Lucía qué pasó con el elefante blanco de Puente Limones. ¿No me escucha? Bueno, tenemos problemas de conexión con Alba Lucía González. Active el micrófono, Alba Lucía. No, tenemos problemas con Alba Lucía. Bueno, el tema de Puente Limones, 5.104 millones de pesos perdidos. En este momento, aparentemente, el departamento ya hizo una adjudicación y en la adjudicación para continuar el proyecto y salvarlo, pues aparentemente se lo volvieron a dar a la misma agencia y compañía del cartel de la corrupción, y esta empresa va a volver a recibir más dinero y seguramente van a dejar el puente de Limones sobre la vía panamericana, lo van a dejar un poco más adelantado para después vuelve a venir otra licitación y así se consolida el robo. Increíble. El segundo proyecto, que es el proyecto de Elefante Blanco en Santa Rosa de Cabal. Oiga, un proyecto de desarrollo turístico denominado Poleca Cazué, con una inversión de 4.000 millones de pesos. Elefante Blanco. Y esta calificación de elefantes blancos no la estamos dando nosotros solamente, porque nosotros vemos los esqueletos y sabemos cuánta plata se robaron. Esto lo hizo la Contraloría General de la República en manos de Carlos Felipe Córdoba. Y entre otras cosas, ha hecho parte siempre de unos carteles y se ha paseado por las pasarelas políticas sin pena ni gloria, pero ahora es el Contralor. Y el Risaralda ha sido muy condescendiente. Él es de Risaralda. Ha sido muy condescendiente. Y es parte del cartel de los Yepes, de Manizales, que también manejan y han manejado la política en el departamento de Caldas, y está casado con la hija del político corrupto mayor, el señor Yepes. Pues vea, otro elefante blanco denominado Poleca Cazué. Alba Lucía, ¿ya me escucha? Sí, ya lo escucho. Muy bien. Alba Lucía, ¿qué pasó con el puente Limones? Bueno, por eso tenemos hoy un invitado especial para que nos hable sobre todo lo que ha pasado con el puente Limones y cómo se contrató inicialmente, se demandó esa contratación porque no entregaron la obra y después vuelven y contratan y asignan un nuevo presupuesto
para terminar, sin responder por el presupuesto que ya se había perdido. Con la misma empresa. Si entra Daniel Silva, que es el que nos ha colaborado con ese presupuesto desde la Asamblea, entonces podremos dar una más amplia explicación. Pero realmente esos elefantes blancos son como la evidencia de cómo en nuestro país el erario público se pierde sin pena ni gloria, y nadie dice nada, nadie hace nada. No, nosotros denunciamos, desde las veedurías ciudadanas se denuncia, pero no pasa nada realmente, porque la maquinaria política obviamente está montada en esas administraciones públicas y son ellos directamente los responsables de la pérdida de esos dineros. Y esta otra belleza, el proyecto de biotecnología que se comenzaría a construir en la sede de los mercados de Dos Quebradas, edificio que fue demolido y en el que para la iniciativa se invirtieron 3.479 millones de pesos. ¿Ese proyecto de biotecnología en Dos Quebradas existe o no, Alba Lucía? No, ahí está el lote baldío, a veces lo emplean como para parqueadero de carros, yo veo de carros de gobernación o del municipio, y ese sector es un sector de zona de riesgo, ahí no debería de haber ninguna construcción. Eso es una zona de riesgo, está muy cercano a la quebrada y es una zona donde no deberían de construir. Pero pues usted sabe cómo opera la maquinaria política, vuelvo y repito, haciendo lo que no debía hacer y no suple con políticas públicas las verdaderas necesidades de la población. 3.479 millones de pesos perdidos. Si seguimos hablando del resto de los elefantes blancos, nos vamos a quedar aquí todo el tiempo, porque es que es triste ver cómo se pierde el dinero y nadie habla sobre el tema. Santa Rosa de Cabal, aquí hay uno que es más triste todavía, el proyecto crítico de actualización y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, por un valor de 511 millones de pesos, con un avance financiero del 97%. Y es que ese es el sistema de la contratación en Colombia. Contratan a una empresa que no está debidamente calificada para realizar el trabajo, porque esa empresa se compromete a subcontratar y reciben el 97% de adelanto del costo final del proyecto. Y esta plática se pierde, porque con muy poco dinero establecen el esqueleto de lo que va a hacer la obra y desaparecen. Reaparecen esos contratistas cuando hay otra licitación para hacer lo mismo. Y ese es un sistema de contratación que nosotros hemos combatido todo el tiempo, pero que todavía existe, como lo que ocurrió en el Ministerio de las TICs, con el famoso contrato para la construcción, para la actualización de puntos de conectividad en colegios y en escuelas de todo el país. Y ese tema de las TICs o del robo de 70.000 millones de pesos que están consignados aparentemente en una fiducia en un banco de los Estados Unidos y que ya se perdieron, que va a ser imposible de rescatarlos, ha contado con la pantomima que hace la ministra de las TICs, que tiene toda la responsabilidad. No digo que tenga toda la culpa, yo digo que tiene la responsabilidad como jefa del Ministerio de las TICs. Y esos 70.000 millones de pesos se perdieron y no alcanzaron a construir esos puntos de conectividad. Y eso, por ejemplo, afecta al departamento de Risaralda, donde se perdieron 285 puntos que estaban designados para manejar la conectividad, para que la gente tuviera ese elemento, esa herramienta de acceso a Internet, sobre todo para los niños que necesitan ese contacto.
Alba Lucía, para hablar de este tema de las TICs. Hoy hemos invitado al doctor Jorge Vergara Carpó, que es economista y ha sacado ya varios artículos al respecto. Doctor Jorge Vergara, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Alba Lucía, William, todo el equipo de trabajo, y especialmente un saludo para toda la gente de Risaralda y Dos Quebradas. Bueno, este es un contrato donde, como uno dice, se ha derramado mucha tinta, porque los medios de comunicación se han encargado de sacar a la luz pública todo lo que ha acontecido en este contrato de Mintic con centros poblados por un valor de unos 0,7 billones de pesos. Nosotros escribimos 3 artículos que están muy relacionados con este tema. Es decir, prácticamente lo partimos en 3 para que pues quienes nos siguen pudieran entender bien qué fue lo que sucedió en este contrato de Mintic. Contrato donde se cometieron todos los errores posibles por haber. Nunca había visto un contrato donde se cometieran tantos errores por tantas personas que intervinieron en ese proceso. La primera, quise llamar la atención de la unidad de activos, de lavado de activos del Ministerio de Hacienda, de la Junta Directiva del Banco de la República y de la DIAN, porque es que aquí hay unos hechos, una plata que salió del país. Entonces uno se pregunta, ¿de este país puede salir de la plata y yo puedo sacar la plata como me dé la gana? ¿O tengo que cumplir unos procedimientos y demostrar que es una plata legal o cumplir algunos requisitos? La Junta Directiva del Banco de la República no maneja la política cambiaria del país, y la DIAN, estamos hablando de supuestamente unas importaciones, otorgó las licencias de importaciones, esos equipos no necesitan licencias de importaciones, y por supuesto la fiducia que es culpable, porque en una exportación uno no paga en efectivo, es decir, paga con unas cartas de crédito que se hacen efectivas cuando la persona recibe la mercancía, pues la puede hacer efectiva a través del banco, ya sea con el giro internacional. Esa fue la intención del primer documento, de que estas entidades se pellizcaran y opinaran. Hasta hoy no he visto un solo comentario de ninguna de ellas, siguen calladas. Y el segundo fue algo que detesté en la investigación, que había un personaje clave que nadie lo nombraba. Es más, ni la ministra lo nombraba. Y era el ex viceministro, el señor Iván Mantilla Gaviria. Era un funcionario de Planeación Nacional cuando el hijo de ese Simoncito estaba en planeación. Es un hombre especializado y con doctorado en conectividad y maestría, o sea, conoce el área. Parece ser que fue el que ideó el proyecto en Planeación Nacional, y ese proyecto pasó al COMPES y el COMPES lo aprobó. Y la ministra anterior a Karen Abudinen, la ministra Constaín, lo nombró viceministro de Conectividad. Karen Abudinen, para que tenga, las fechas son clave en cuando uno analiza estas cosas de las contrataciones, las fechas son clave. Karen Abudinen entró en junio del 2020, ya estaba el señor Iván. Me imagino que le vendió la idea, que la venían trabajando, y
arrancaron como política del gobierno del presidente Duque la conectividad e abrieron la licitación y la partieron en dos. A mi juicio personal, mi concepto, procedieron desde ahí mal. Ese contrato no ha debido licitarse jamás, porque es un contrato especializado. Y lo que se podía hacerse es una competencia o repartir entre las 4 entidades que en el país manejan la conectividad. Los señores de Concel, los señores de Movistar, de los cuales son propietarios también de DirecTV, los señores de Tigo y los señores ahora de WOM. Y podía o ETV o los que estuvieran ahí. Porque en una licitación que una firma Centros Poblados que está constituida por 3 empresas cuya experiencia no muy santa es en construcción de carreteras, obras civiles, y una empresa como Novatis, que es la que muestra la experiencia, que se constituyó recientemente, porque esa empresa lo que hizo fue reemplazar a la empresa Funtix, y voy a explicar ese proceso. Después, esa es la tercera parte del programa. Ese señor Iván Mantilla, para mí, hay que involucrarlo, y ese es el titular que tengo en el título del trabajo. Hay que involucrar al señor Iván Mantilla Gaviria a este proceso. ¿Por qué? Porque tiene que saber mucho. Tiene que saber toda la tela por cortar. Y no se ha llamado. Y a raíz que nosotros hicimos la denuncia, debo decirlo, fuimos los primeros en el país. Blue Radio lo hizo el día miércoles. Nosotros sacamos el documento el día lunes. Alba Lucía lo recibió. Yo les envío todos los documentos a Alba Lucía. Y ella gentilmente pues lo distribuye entre ustedes y toda la gente de Risaralda. Lo mismo que el amigo López Urrego, que debe estar escuchándolo también allá en Armenia, que también recibe los documentos que nosotros producimos. Y el tercer documento es el documento de los errores que se cometieron. Y son preguntas que se hace uno. Es decir, cuando uno contrata, lo primero que se hace contrato en una licitación y uno hace una propuesta, lo primero que tiene que presentar uno es la póliza de seriedad de la propuesta. ¿Y cómo es posible que control interno de esa entidad, Secretaría General de esa entidad que tiene la responsabilidad, departamento jurídico que tiene la responsabilidad, los señores del comité evaluador, de que no se les ocurrió coger un bendito teléfono y llamar al Banco Itaú para ver si las pólizas, y a los distintos bancos, si las pólizas que le estaban presentando eran legales o ilegales? Es que este es un país corrupto. Y esto no es la primera vez que se hace un contrato con pólizas ilegales. Es que por eso en el documento le pido a las señoras de la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, que no hacen absolutamente nada, que son nidos de corrupción, que se les dé por investigar los contratos en el país para ver quiénes tienen póliza. Ese es Vox Populi, acá en la costa caribe colombiana, de que los contratos se hacen, muchos con pólizas ilegales, y además las interventorías se contratan con la misma firma o los socios de las firmas que están. Una que yo lo llamo en el documento yo con yo, que es la corrupción máxima que uno puede ver en cualquier contrato. Y hay experiencia y hay ejemplos en el país sobre este hecho. El más representativo es el de la DIAN en el año 2011, en el cual ese contrato pues se le adjudicó a Alex Char, que tenía el 60%, y a los señores del grupo Nule, y contrataron como interventora a una firma del mismo grupo Nule, la Bitácora. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que no terminaron las obras, quedaron inconclusas y malas.
y el contrato se pagó 100% y además con el adicional que le hicieron con el 100%. Y ahí quedó. Nunca la DIAN dijo absolutamente nada, por supuesto, menos la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, porque ahí tenían que destituir al gerente, al director de la DIAN y como responsable de ese proceso. Y pueden hacer, y podríamos buscar ejemplos en ese sentido, y sobre eso he trabajado, y en el periódico La Libertad he dedicado editoriales, cuando me lo han permitido, justamente sobre eso. La interventoría yo con yo, así le puse el titular, y así la sigo manejando. Entonces desde ahí empieza todo. Desde el principio empezaron las cosas mal. Y preguntémonos, ¿por qué la póliza falsa? ¿Qué creen ustedes? Hoy el periódico El Tiempo saca las declaraciones del gerente de Itaú y del gerente de RAVE, la compañía de seguros que quisieron involucrar, y dicen que en ningún momento ellos tramitaron absolutamente nada con los señores de Centro Poblado ni conocen al señor Molina que lo involucró. ¿Saben por qué tuvieron que llegar al problema de ilegal? Porque es que las firmas aseguradoras y los bancos no son bobos. Cuando un banco y una firma aseguradora me da a mí una póliza de garantía bancaria, está respondiendo esa entidad. Por eso, estos señores, al analizar en los bancos quienes constituían esta unión temporal, y que ver que esas empresas no tienen la solidez financiera ni la solidez técnica para hacerlo, y que venían de una empresa que se llamaba Funtis, involucrada en todos los actos de corrupción del bilingüismo en La Guajira, que le costó el puesto al gobernador, en el norte de Santander, que le va a costar el puesto al gobernador, en el Magdalena con el Mello Cotes, que lo están protegiendo la Procuraduría y la Fiscalía, y el caso en Córdoba, es decir, más de 55 mil millones de pesos perdidos en el bilingüismo. En ese contrato del bilingüismo era la empresa Funtis. ¿Y quién era el dueño de Funtis? Que es una fundación, el señor Juan Cáceres Bayona. ¿Y quién es el dueño de la empresa donde giraron los recursos en el Citibank en Delaware, Estados Unidos? Juan Cáceres Bayona, con el 70% y el 30% con un señor González Hamburgues de Barranquilla. Todas esas empresas son de Barranquilla. Y los directivos del Ministerio de Mintic son barranquilleros. La secretaria general barranquillera, el director jurídico barranquillera, la directora de contratos barranquillera, el viceministro actual que reemplazó a Iván barranquillero, la ministra barranquillera. Y en Barranquilla hay un hecho muy grande, es un pueblo grande, nosotros lo decimos acá, aquí nos conocemos todos. Y cuando digo un pueblo grande, nos conocemos todos, que esos funcionarios tenían que saber el problema de estas entidades que estaban concursando. Y lo peor es esto, ¿sabe cuánto sacaron en la calificación esa unión temporal? 100 puntos. O sea, por encima de las empresas especializadas en esto. Entonces, como ellos no le pueden dar, y así hay con gente que se ha ganado contratos y tienen problemas para conseguir las pólizas y entonces no pueden ejecutar el contrato, terminan entregando el contrato. Cuando no terminan, actuando en ilegalidad. Por eso yo he pedido, revisen las pólizas de la fundación de Funtis en los últimos 10 años y los contratos de los últimos 10 años para ver si verdaderamente se han realizado. Aquí hemos perdido 70.243 millones. Hay 40.000 millones embargados. Hay una demanda por parte de los contratistas que va a estar en el orden, calculo yo, de los 2 billones de pesos.
Se nos viene un pleito jurídico grandísimo que se podía haber evitado y además no haber demorado la parte del programa. Entonces, cuando uno ve que acto de corrupción, mire, el acto de corrupción más grande en este bendito país y los corruptos más grandes de este bendito país están en Ecopetrol. Nosotros hemos perdido 10.000 millones de dólares por los señores de la Junta Directiva de Ecopetrol, 6.000 en Reficar, 800 millones de dólares en la empresa que montaron en Los Llanos y el resto en la inversión que hicieron en el caso del fracking aliado con los Bush, allá con la OSI, que ha sido un fracaso total. Y esta procuradora irresponsable, barranquillera, que me duele, pues, barranquillera porque la conozco, ¿no? Irresponsable, los exonera porque ellos actuaron de buena fe. No conocen, ni conocían del hecho, ni tenían experiencia en el presupuesto. Por Dios, 3, 4 ministros hacen parte de la junta directiva de Ecopetrol, Amílcar Acosta, con libros escritos sobre la parte petrolera, Mauricio Cárdenas, Juan, actualmente que es candidato a la presidencia de la República, los otros, todos personas con supremamente experiencia y como de buena fe. Y resulta que ahora han cogido nuevamente el buena fe. Y por eso le digo yo ahí en el escrito, no va a pasar nada porque para la procuradora todos actúan de buena fe. Y yo le he preguntado, señora procuradora, dígame, ¿quién roba con mala fe? Todos lo hacen con buena fe. Yo no creo que alguien robe con mala fe. Sabe que está robando y está haciéndolo. Y aquí está el problema. Indudablemente que esta investigación tiene que llegar al final y le pedimos en el documento eso, que se hagan las investigaciones y que los culpables tienen que pagar, que no vaya a pagar los chivos expiatorios, sino que todos tienen que ser investigados y por supuesto ver que hay que reconocer, y quiero hacerlo también porque lo he reconocido en mi programa de política pública y en otros programas radiales que participo y en mi escrito, que la ministra no ha sacado el cuerpo, la ha frenteado. Ella es frentera, ha puesto la cara con el respaldo que le ha dado el presidente Duque 2 veces, que para mí se apresuró. Ella pues ha enfrentado, ha ido al Senado las 2 veces, tiene la semana entrante la moción de censura, que ustedes saben que no va a prosperar, en este país no prospera. Así el partido de ella, Cambio Radical, haya decidido que va a votar por moción de censura, porque Germán Vargallera lleva 2 escritos donde ha hablado sobre este contrato y por supuesto que no está de acuerdo la forma como se procedió en la parte de ella. Pero ella se ha defendido, ha dado entrevistas, no se ha quedado callada, es decir, ha dado la cara y eso no significa que ella no sea responsable, porque ya las responsabilidades, a mí me enseñaron eso, que uno delega las funciones, pero no la responsabilidad. Y esto hay que discutirlo a nivel nacional nuevamente, porque es que es lo que ha hecho Carrera en los últimos 14, 15 años. Que llega un alcalde, un gobernador y delega en Alba Lucía y le dice: usted contrata y usted firma. Yo no. Él cree que con eso la única culpable es Alba Lucía y él no. Está equivocado. Lo hace y se salva por la corrupción de estos organismos de control que no tenemos en el país. Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Defensor del Pueblo, todas esas organizaciones para nada sirven para golpear a quienes piensan diferente a quienes están gobernando y para acabarlos desde el punto de vista político. Eso es
Y para eso, ahí aceleran las investigaciones. Así acabaron con el padre Bernardo Hoyos. Lo acabaron, porque les demostró que acabó con el poder sin un peso. Acabó y arrasó con la clase política. Y ahora está una clase política apoderada del Departamento del Atlántico de Barranquilla, que es la familia Char. No es un partido, es la familia Char, que maneja a su antojo el departamento de la ciudad de Barranquilla, y la ministra es una cuota de la familia Char. Entonces, esos son los puntos. Y usted podía tocar el caso de la línea, que ustedes los han tenido allá y los han vivido. El caso de la línea. ¿Quién está preso por el caso de la línea? ¿Quién está preso por el problema de la autopista Los Llanos? ¿Quién está preso por la autopista Bogotá-Girardot, que también se la dieron a los Nules y a Alex Char? O sea, y empiecen a coger. Y hoy las obras de quinta generación están en manos de ¿quién? De Hambriento Angulo, como yo le digo, que es Sarmiento Angulo. ¿Y con qué plata está invirtiendo eso? Con la plata nuestra, la plata de las pensiones, la plata que tiene de los fondos pensionales y los fondos de seguro. Porque Mauricio Cárdenas sacó un decreto como ministro permitiendo que los fondos, las plata del ahorro de los trabajadores pudiera ser invertida en estos proyectos, que son proyectos de alto riesgo, con la experiencia que tenemos en el país, porque ninguno se termina en el tiempo estipulado, y muchos se terminan quedando como elefantes blancos y otros con unos sobrecostos completamente grandísimos. Y esto es un riesgo que estamos corriendo, como lo corrieron en Chile, y hoy los fondos en Chile privados, esto tienen grandes problemas. Creo que esa es mi opinión. ¿Cuál es la de ustedes? Doctor Vergara, muchísimas gracias. Tremenda exposición de lo que es la corrupción realmente como está ocurriendo. Ese es un dibujo muy claro de lo que es la corrupción. Este contrato de las TICs envuelto en todas las cosas malas que pueden suceder en la contratación, aplicados directamente con la participación de viceministros, de Procuraduría, de Contraloría, entes que no sirven para nada, entes de control que controlan lo que ellos pueden y manejan para beneficio propio y beneficio de sus mentores y de sus gestores, pero no en beneficio de los colombianos. Esa plática también se perdió. Andrés González, en los Estados Unidos, ¿cómo ve usted esta situación de la corrupción? ¿Cómo nos vemos envueltos en esta tormenta de corrupción en Colombia? ¿Cómo nos vemos desde allí donde usted está? Andrés, buenos días. Muy buenos días a todos y a la audiencia. Pues honestamente vemos con mucha decepción la totalmente desvergonzada y completa cinismo del robo al Estado. Porque finalmente el Estado es todos, no es solamente el gobierno, somos todos y cada uno de sus ciudadanos, que son los que de un modo u otro hacemos formar ese Estado. Realmente vemos con mucha incredulidad cómo roban a los mismos ciudadanos de forma cínica, sistemática, y que, como decía el doctor Tobón, el Estado está diseñado para robar. Y ahorita es el escándalo del STIC, la próxima semana viene otro, y así son cascadas de escándalos que tapan el uno y el otro, porque son inverosímiles y son increíbles, porque realmente el Estado está colapsado. No hay unos entes de control, no hay fiscalía, no hay procuraduría, no hay ni siquiera ni defensor del pueblo.
porque realmente es increíble. O sea, y hablando de los elefantes blancos, ya Colombia está llegando al punto de que ya parece un África. O sea, estamos llenos de elefantes, tanto no solamente elefantes en puentes, en hospitales, en colegios, en infraestructura, en vías. Lo vemos cada día y los colombianos tenemos que despertar, tanto los que estamos dentro del país como los que estamos afuera. No podemos seguir tolerando eso porque vamos a llegar a un punto de colapso total. Porque no es viable un país así, llegar a esos límites de corrupción, de ineptitud, de mediocridad de todos esos entes de control, y no puede seguir así. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Andrés González, desde los Estados Unidos. Nos vemos corruptos, igual de corruptos. Vamos ahora, Armando, con los 5 minutos de Los Quebradas. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos los compañeros en la mesa de trabajo y a la audiencia en general, a la teleaudiencia. Vamos a hablar de una infraestructura, de una planta física existente hoy y que fue ordenada como liquidación a partir del año 2020, el año anterior. Es una infraestructura denominada Casa de la Cultura que está evaluada en 5.000 millones por quienes tienen la organización de la Exal, o entidad sin ánimo de lucro, que última oferta por parte de ellos es 2.500 millones, a la que en el 2011 Lucensueño Betancourt, mediante un acuerdo, había ordenado la compra por 1.500 millones y que infortunadamente pues las clases políticas se opusieron totalmente por encima de lo que tiene que ver con el sentir ciudadano. Diego Ramos en su primera administración ofertó 1.800 millones por toda la infraestructura. A la época está todo totalmente callado después de ordenada la liquidación y desde la administración se dice que puede ser legal la compra, más no ética. Aquí se retoma de pronto un símil de lo que fue la venta del zoológico Matecaña, contiguo al aeropuerto, que fue una situación anómala e irregular, pero que todos permitimos. La Sociedad de Mejoras Públicas, quien administraba el zoológico, lo recibió en comodato en un principio. La dotación de los animales y la infraestructura fue de parte del municipio en la ciudad de Pereira. Y posteriormente la organización creada para el Parque Ucumarí compró por una cantidad de millones lo que ya había donado el municipio en una época, en otro. Aquí va a suceder algo similar y es la oposición que tienen de un lado los políticos y de otra el interés ciudadano para que no se pierda esa locación, que tiene unos espacios completamente adaptados para la práctica de las danzas, del teatro, de la música, para exposiciones en artes plásticas, que tiene una biblioteca, que tiene un área administrativa y que puede albergar el Teatro Municipal de Dos Quebradas. El conflicto allí surge en 1982 mediante acuerdo y escritura. El municipio le entrega a la Exal, Casa de la Cultura, un lote de 2.500 metros, cuya área construida corresponde a 1928. Ahí ustedes ya observarán en las fotos todo lo que está construido en la infraestructura, en la parte, digamos, locativa, que ya ha trabajado desde cerca de 23, 24 años al servicio de las comunidades, porque allí tuvieron sede los mejores grupos de danza del municipio de Dos Quebradas. Allí se albergó lo que en otrora fuera la mayor cantidad de grupos de música andina que tuvimos en toda la región, porque Dos Quebradas llegó a tener hasta 12 grupos de música andina, por encima de las otras locaciones del centro occidente colombiano. Aquí la situación surge se compra por parte del municipio o no se compra porque supuestamente lo legal no es ético en este sentido, o dejamos que la empresa privada tome este espacio, lo compre y lo tumbe porque la empresa privada no va a querer una locación para trabajo cultural porque es la cenicienta de todo paseo. Aquí la administración municipal ya cerró sus puertas en cuanto a las ofertas. Aquí
toca es a través de la ciudadanía empezar es a tocar puertas y a oídos de la administración municipal para que pongan atención a una infraestructura que ya existe y que puede ser negociada, que tiene una deuda superior a los 600 millones de pesos con la administración municipal y que puede ser canjeada, dado que la deuda corresponde a valorización, predial y otros. Entonces, la administración municipal puede negociar y no dejar perder este elemento artístico y cultural que es un hito histórico. Recordemos que cuando Dos Quebradas era vereda o corregimiento, perdón, de Santa Rosa, en Santa Rosa se creó la primera Casa de la Cultura de Colombia, la segunda en Latinoamérica y consecutivamente surgió la de Dos Quebradas. Miremos desde el contexto histórico el patrimonio cultural inmaterial que puede albergarse allí y que además puede ser sede de un teatro que no posee la administración pública, que puede tener una sala de exposiciones bastante amplia al servicio de todos los artistas plásticos y audiovisuales de nuestro municipio, que allí tendrán sede los grupos de danza, que son cerca de 20 que en estos momentos están trabajando no solamente independientes, sino también a través de las instituciones educativas, que allí pueden resurgir lo que en otra hora se llamaban las Olimpiadas Culturales y Deportivas, que en otra época también nacieron en la Casa de la Cultura. Jairo. Ese es más o menos, digamos, el asunto que debemos tratar con respecto a ciudad y a administración. Jairo, posibilidades de que la Casa de la Cultura de Dos Quebradas sobreviva. No hay ninguna porque la deuda es demasiado alta y no tienen cómo hacer el pago, ni ante la administración ni ante los bancos, porque hay una deuda bastante alta. Entonces, la aspiración de la organización Casa de la Cultura es, con los dineros recibidos, pagar la deuda pendiente ante los bancos y canjear todo lo que tiene que ver con el impuesto. Jairo, muchas gracias. Jairo Franco, gestor cultural del Comité Cívico de Dos Quebradas. Otra ambición, otra necesidad cultural que se esfuma también por actos de corrupción. ¿Cómo le parece todo esto, Alba Lucía? Grave, ¿no? Bueno, seguimos con los 5 minutos de realidad de Dos Quebradas. 5 minutos de realidad en Dos Quebradas. La situación de nuestro municipio con respecto al deterioro del medio ambiente. Es un municipio que es rico en quebradas, en lo que es las zonas hídricas. Tenemos 32 quebradas. Pues obviamente en un programa no alcanzamos a pasar las 32. Hoy pasaremos 3. Que han sido, digamos, mal utilizadas porque no hay unos planes de mitigación ni de contingencia para ayudar a prevenir la socavación que sufren en este momento las quebradas y para mitigar el riesgo. Y la ciudadanía, con falta también de conciencia social, a esto entonces le agrega que tira los inservibles, las basuras y las industrias tiran también el agua ahí a las quebradas y las cañerías caen en las quebradas. Entonces es una falta de conciencia social ciudadana de parte de la población y de parte de la administración pública. Hoy veremos entonces cómo la quebrada La Víbora, que nace en Frailes y que tiene un recorrido que pasa prácticamente por las zonas de estratos industriales, porque pasa por La Pradera y baja por Mercamás. Esa quebrada se ve muy afectada en el invierno y causa inundaciones en algunas partes de la población y es difícil ver nosotros cómo no se ha tenido, como digo yo, esos planes de mitigación para prevenir que las quebradas no solamente no estén contaminadas, sino que no se socaven y que no causen lo que causan en invierno, que inundan prácticamente la avenida. También tenemos la quebrada Dos Quebradas y la quebrada Los Molinos. Buenos días, nos encontramos acá en el puente que une el barrio Bombay con el barrio Los Naranjos. Acá vemos en esa parte al fondo cómo se ha ido derrumbando cierta parte de la ladera en el puente, al lado del puente o cercana al puente. Vemos también que ese puente, en el momento en que estamos acá, pasa la gente y vibra.
es casi que este puente está en riesgo de colapso. Vemos las basuras al lado y lado de la quebrada Dos Quebradas, vemos cómo tiran basuras acá sin que la autoridad se percate o tome acciones pertinentes. Se ve un poco crecido el nivel del cauce de la quebrada por las lluvias de esta mañana, como mencionaba en los otros videos que hemos referenciado. En este sector en especial veo con preocupación cómo están dejando que se deteriore este puente. En el momento de transitarlo se siente que él vibra, lo que nos indica que su estructura puede estar empezando a presentar colapso en sus bases al lado y lado del puente. Sería muy bueno que la administración municipal hiciera una inspección desde la DIGER y desde las entidades de control para que no vaya a suceder una tragedia como cuando se cayó el puente el puente peatonal entre Los Naranjos y Buenos Aires. Hace ya creo que 1 o 2 años que sucedió esto. Entonces es un llamado a la administración para que revisen esta estructura porque se ve que está en peligro de colapsar. Acá en el sector de Buenos Aires, en la quebrada de Los Molinos, por el sector de Buenos Aires, vemos nuevamente las basuras que se ven en la quebrada. Iniciamos esta problemática de las basuras, que es algo frecuente en las quebradas de Dos Quebradas. Acá observamos cómo algunas basuras se ven flotando en las aguas de la quebrada Dos Quebradas. Al igual a un lado encontramos también desechos, escombros que la gente va arrojando sin escrúpulos en este sector, sin cuidar las laderas de la quebrada Dos Quebradas y en el estado en que se encuentran. Vemos también algunas casas que se ven muy demasiado pegadas con los bordes de la quebrada. De verdad que es un panorama bastante desolador uno ver cómo se contamina el medio ambiente, cómo no se aprovechan esos recursos hídricos, porque son 32 quebradas que bañan el municipio y que nacen en las laderas del municipio, y cómo no se aprovechan esos recursos para beneficio del mismo municipio. Entonces el llamado es a la ciudadanía que seamos amigables con el medio ambiente y no tiremos la basura ni los inservibles. A los empresarios pues que busquen una forma de no tirar los residuos industriales a las quebradas. Ellos deben de tener pues sus proyectos para mitigar ese riesgo, y a la administración pública para que haga un recorrido por todo el municipio y mire de qué manera de verdad va a mitigar este daño ambiental que hay tan grande en los recursos hídricos de nuestro municipio. Y en esto cabe la responsabilidad de la ciudadanía, porque todos somos responsables de lo que está ocurriendo, porque todos producimos basuras y todos somos responsables de tirarlas a los ríos y a las fuentes hídricas, y después nos estamos quejando de que no tenemos agua potable, de que el agua no es limpia. En los acueductos donde supuestamente reciben estas aguas y las procesan para convertirlas en agua potable, allí también hay actos de corrupción que han pasado como por alto, como que nadie los toca, porque esa es otra cosa que aprendimos a hacer desde el rincón de las cosas malas que todos los días hacemos, y es ser solidarios con lo que está ocurriendo, con la corrupción que nos está consumiendo, ser solidarios con eso, guardando silencio o desviando nuestra atención hacia otras cosas, como es el entretenedor que nos da la corrupción, que es el deporte, que son los partidos de fútbol, que son las carreras de bicicletas. Todo esto es solamente una entretención, un entretenimiento, para que no miremos las cosas que realmente están ocurriendo
como son la desaparición de recursos, que viene desde hace muchísimos años, no es nada nuevo, la pérdida de estos recursos, y en el caso de las TIC, por ejemplo, una ministra nadando sobre la corrupción, tratando de justificar lo injustificable, y ya se perdió esa decencia que existía inclusive dentro de la corrupción, que era que las cabezas responsables de actos de corrupción, sea por participación directa o por omisión, siempre ponían su puesto frente a la ciudadanía y decían renuncio para enfrentar el caso como civil, como persona desconectada del gobierno. Pero aquí es al revés, la ministra se aferra al puesto y desde ahí se defiende. Que tenga derecho a la defensa, por supuesto, pero que tenga derecho a utilizar los recursos del Estado para defenderse de un acto de corrupción del cual es responsable, no porque ella hubiera hecho o cometido el acto de la desaparición de 70.000 millones de pesos en un contrato con todos los errores que se puedan imaginar, como lo explicara el doctor Jorge Vergara. Y somos casi que solidarios con ella, porque ella, que es la cabeza, no puede defenderse con los mismos recursos del Estado de una acusación, de una responsabilidad que tiene que asumir como cabeza del Ministerio de las TICs. Y es que es muy raro, Alba Lucía, que se le pase a una ministra, ¿no?, la presentación de unos documentos falsos, ante un banco. El problema que se falsifiquen firmas. Es decir, la ministra es responsable de que eso haya ocurrido, porque es la cabeza del ministerio. Y como decía el doctor Vergara, no están tocando a un ex viceministro que fue el gestor de este proyecto y que estuvo todo el tiempo el ex viceministro Iván Mantilla Gaviria, porque sabe que todos los Gavirias aparecen como envueltos en todas las cosas. ¿No le parece curioso eso, no? Tenemos un expresidente envuelto en casos de corrupción. La ministra también tiene por ahí su lado de Gaviria. Y ahora el ex viceministro, que es responsable también, al cual no han llamado a declarar, ni lo han envuelto en el proceso de la investigación, y el apellido es Gaviria. Esos Gavirias, incluyendo a Pablo Escobar Gaviria, y todo ocurre con la aprobación tácita de la ciudadanía colombiana. Los actos de la corrupción y la corrupción en sí son parte precisamente de esa situación. Alba Lucía, nos tenemos que ir. Hasta aquí hemos llegado hoy en Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Es mi patria, tu problema es mi problema. Gente, tu bandera es mi bandera. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Así sangre azul.